fácil ser bueno, no tiene connotación moral, es algo que yo siento, y a veces tenemos como pudor. Yo haciendo ahora la tanda de mes, me decía el jesuita, yo estaba contento con él porque era un buen acompañante, y yo estaba contento conmigo. Claro, yo como ahora conozco mucho de los ejercicios, no tenía que dar muchas explicaciones, pero estaba contento sobre todo porque yo le daba ese movimiento espiritual que iba teniendo cada día, y me decía, qué difícil es a veces hacer entender a la gente que me diga qué le pasó, qué pasó en la oración. ¿Tuviste paz? ¿No tuviste? ¿Estuviste tentado? La gente tiene como un pudor que decir eso, qué sé yo, voy a ser más malo porque tuve una tentación, porque tuve... Y como que nos cuesta mostrar decir lo que me está pasando interiormente. Y eso, si uno no llega a diferenciar, no puede discernir. Entonces, el discernimiento es poder diferenciar. Esto me trae paz, esto me ha traído angustia. Esa es la materia prima del discernimiento. Es lo que dice le decía Santa Teresa a sus hijas, no, que mis hijas no están huecas por dentro. Si tienen vida espiritual, tiene que haber un movimiento interior. Habrá momentos que tendrán consuelo, momentos que tendrán desolación, momentos que parece que no pasa nada. Entonces, esa es la materia prima del discernimiento. Caer en la cuenta de ese movimiento espiritual, ser sensible a estas mociones que se dan, no pasar como gato sobre brasa, avivarme, lo que ocurre dentro de mí. Si ustedes toman la parábola del hijo pródigo, este muchacho que se va de la casa, en el capítulo 15, van a ver de Lucas, en 2 versículos, el discernimiento que hace el hijo pródigo. Vamos al capítulo 15, versículo 17a. Entonces dice, recapacitó, cuando quedó ahí en esa situación sin nada, dice, recapacitó, dice la Biblia de Jerusalén, entrando en su interior, recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Es decir, cayó en la cuenta que estaba en una situación mala, ¿no? Entonces va a discernir la situación y va a tomar la decisión. Da los 3 pasos del discernimiento. Cae en la cuenta de su situación, de lo que le está ocurriendo. Segundo paso es el conocer, es el discernimiento, probablemente dicho, es el interpretar. Hay cosas que me llevan a la vida y cosas que me llevan a la muerte, cosas que me hacen crecer, emociones que me dan plenitud, emociones que me encierran, emociones que me dan vida, emociones que me llevan al egoísmo. Entonces dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Yo estoy aquí muriéndome de hambre. Es decir, discierne que no es lo mismo quedarse aquí que quedarse en la casa del Padre. No es lo mismo. Ahí hizo una diferencia. En el discernimiento yo diferencio que esta noción me está llevando a la vida, me está dando vida espiritual o no, más allá de la vida moral. Me está haciendo crecer como persona, me está abriendo al amor de Dios, a la voluntad de Dios, me está cerrando. Y el tercer paso del discernimiento es tomar la decisión. ¿Qué hace este joven? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo, contra ti ya no merezco ser llamado. Tomó una decisión. Todo discernimiento tiene que terminar en una decisión. Entonces, yo tengo que ver lo que pasa en mí o lo que pasa en mi dirigido, que perciba él, que capte lo que le ocurre, y tengo que ayudarle a discernir, a interpretar, a diferenciar desde la fe, con la inteligencia,
ese sería el semáforo amarillo. Estoy viendo si esto se conviene pasar o no conviene pasar. Ese es el semáforo amarillo. No es lo mismo estar cuidando chancho que estar en la casa del padre, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que tomar una decisión, actuar, recibir esto o decir que no. Tiene que llevarme a una consecuencia. No puedo ser turista espiritual. Veo que esto ocurre, pero no tomo decisiones. En la vida tengo que tomar decisiones y cada día tengo que tomar decisiones. Acepto este paso de Dios, rechazo esta tentación. Así es como uno crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque si es una moción del buen espíritu y disierno que es del buen espíritu, tengo que aceptarla, porque detrás de esa moción está Dios con su voluntad. En una cosa a lo mejor pequeña, que es de hacer este bien a esta persona, o si descubro que es de Dios, tengo que incorporarla, encarnarla, tengo que recibirla, pero si descubro que es del enemigo, tengo que rechazarla, tengo que aprender a decir no, porque después será difícil, una vez que se mete en mí, poder sacarla. Entonces, el discernimiento es diferenciar si esto me lleva a Dios o no me lleva a Dios. Esto me acerca a Dios o no me acerca a Dios. No solo en el plano moral, sino en el plano de la amistad también. Esto percibo que a Dios le gusta de mí. Esto no le gusta, por más que sea o no sea un pecado. Le gusta y por eso lo hago, no le gusta y no lo hago. Entonces, ese diferenciar es el discernimiento, y el director espiritual tiene que acompañar a sentir, es decir, percibir lo que pasa, las emociones que se dan, a interpretar las emociones, pero dejar en libertad la decisión al dirigido. La decisión tiene que ser del dirigido, nunca se la tiene que dar el acompañante, porque así crece él. Cuando toma una decisión y se hace responsable de su decisión. Así es padre espiritual. Ayuda a que crezca porque él descubrió con ese discernimiento que esto conviene hacerlo o no. Pero si el director decide, es fatal. Eso es un infantilismo. Y esto se ha dado mucho en la dirección espiritual. El director espiritual que decide por el dirigido. Tiene que hacerse responsable. Yo le puedo decir, ya, cuidado, esto me parece que es peligroso, voy a darlo de nuevo, todo, pero la decisión es del dirigido. No se puede mantener malcriado, podríamos decir. Para terminar, ¿qué criterios para dar el segundo paso? A ver, ¿cómo discernir? Se lo voy a dar sintetizado, para que se lo lleven esta noche, y mañana lo vamos a desarrollar. 3 criterios para discernir el movimiento interior. Para diferenciar desde la paz, porque la paz es fruto del Espíritu Santo, es señal de consuelo, es fruto del Espíritu Santo. Una manera de discernir, la principal manera de discernir, aunque esto lo solemos enredar mucho, pero sin embargo es la más certera manera de discernir, es lo que se llama discernir por contraste. ¿Qué es esto de discernir por contraste? Si yo estoy acostumbrado a comer queso bueno y me dan un queso rancio, yo distingo que uno es bueno y que el otro es malo. Que hay un contraste, no es lo mismo comer un queso bueno que comer un queso malo. Hay una memoria afectiva que me hace diferenciar. Lo descubro, esto es bueno, esto es malo. Yo estoy en el seminario, que a mí me ocurre muchas veces, ¿no?, de los dirigidos, y por ahí me viene la duda si tengo vocación o no tengo vocación. Muchas veces lo habrán sentido. Si realmente estoy llamado al sacerdocio porque salí de apostolado, me gustó una chica, lo que sea, tengo o no tengo vocación, me atrae esto, me atrae aquello. Cuando viene a consultar, yo le suelo decir, pues yo tengo la bola de cristal, vamos a discernir. Escúchame, esa emoción que te vino, ¿te viene con paz
O te viene la idea de que a lo mejor podías casarte, lo que sea, pero ¿cómo? Es decir, ¿qué contraste hay con las nociones que tenía antes? Es decir, no importa la idea que venga, sino lo importante es si viene con la paz de Dios o si no. Es decir, si yo estoy en el seminario y estoy en paz, pero salgo y me viene la idea de casarme, pero me intranquiliza esa idea, pero viene esa idea e insiste esa idea, ahí el discernimiento es claro. Si en la paz yo veo que tengo que estar en el seminario y lo otro viene como a cuestionarme, pero no me deja paz, Dios, si yo estoy abierto a su voluntad, siempre me manifiesta su voluntad en la paz. Todo lo que venga a turbar o a perturbar o a obstaculizar de alguna manera eso, es un ataque del enemigo. Pero es a la vez una confirmación por negativa, porque las gracias de Dios son atacadas. Entonces yo tengo en ese caso dos confirmaciones, porque en paz veo que tengo que ser sacerdote, pero después me vienen como inquietudes, pero no me dejan la misma paz. Entonces tengo dos confirmaciones, en positivo porque esto viene en paz y en negativo porque está siendo atacada una gracia de Dios. Y esto a veces se vuelve a repetir, esa es la mejor manera de discernir. Puede ocurrir lo contrario, a mí me ha pasado, por ejemplo, un seminarista que empieza a sentir intranquilidad de estar en el seminario, se empieza a sentir mal de estar en el seminario, pensar en la vida sacerdotal y empezar a tener paz pensando en el matrimonio, en la vida matrimonial, y eso se va repitiendo. Ahora es distinto, es decir, la paz viene para la vida matrimonial y viene la turbación y el contraste en la vida de abrazar el sacerdocio. Por ahí hemos discernido que el Señor lo estaba llamando a la vida matrimonial. No sé si me llegan a entender. ¿Por qué se discierne mal? Porque uno suele decir, si Dios llama, tengo que tener siempre paz. No, no. Las gracias de Dios son atacadas, porque hay alguien que quiere confundirme. Pero yo, en vez de dejarme confundir, tengo que discernir, o tengo que ayudar a discernir. Es un mal principio decir, si es de Dios, yo entro en el seminario, no tengo que tener más problemas, eso es seguridad que tengo vocación. No, el hecho de que yo tenga ataques contra la vocación me va certificando también de que yo tengo vocación. No sé si me llegan a entender. El discernimiento por contraste, esa es la pregunta. ¿Qué diferencia percibo entre las emociones en mí? ¿Qué es lo que me lleva a la paz de Dios? No cualquier paz, porque puede ser paz, digo. Hay ciertas cosas que me llevan un placer, pero en el fondo, no, qué sé yo. De una chica me produjo un placer, pero bueno, no es algo que noto que es, diría, la paz de Dios. Pero en eso, esto lo puedo aplicar para, si tengo que ver entre un trabajo y otro, no solamente para el tema vocacional, pero es importante este criterio por contraste. Mañana lo vamos a retomar de la regla de San Ignacio, pero ahora se lo quiero dar sintetizado. Segundo criterio de discernimiento, por los frutos, por los efectos, por las consecuencias. Yo cuando hice el servicio militar me pusieron de enfermero. Un día trajeron a un suboficial, le había picado una abeja. Era alérgico. Enseguida se empezó a hinchar, que si no hubiésemos tenido ahí un corticoide se moría, porque se empezaba a ahogar. Es decir, hay cosas que uno enseguida percibe. Me viene esta emoción de pedir un cambio. Pero ¿cómo quedo cuando viene ese? ¿Cómo quedo? ¿Me trae paz o me deja una cierta turbación? En el momento, ¿cómo quedo? ¿Cómo me deja eso? Las emociones que vienen, ese movimiento espiritual hace esto, deja, pero ¿cómo viene? No importa que venga, pero ¿cómo me deja? ¿Qué fruto produce en mí? ¿Me da paz o no me da la paz de Dios?
San Ignacio, si quieren, leemos así rápidamente, ya vamos terminando, no sé. San Ignacio dice, cuando cuenta su conversión, es muy interesante cuando lo trae la liturgia, en su autobiografía, que estando convaleciente, no vamos a leer todo, pidió libros, no está, porque esto empieza el 1 de agosto, pero bueno, es esto. ¿Está acá? Bueno, pero ¿dónde está? A ver. Bueno. Sí. No, esto está antes. A ver. Bueno, de todas maneras se lo voy relatando mientras los voy buscando. Pide leer libros para entretenerse. Sin embargo, no encontraron más que libros de santos, vida de Cristo, y estando allí, él va viendo que él leía recordaba hazañas de caballería y recordaba lo que había leído en la vida de santo, pero veía que el efecto, lo que le producía, era distinto. Así empezó a discernir San Ignacio. Cuando él recordaba sus aventuras de caballero, con mucha vanidad, mucho orgullo, en el momento que las pensaba lo ponía eufórico, pero después se quedaba vacío. Acá está la lectura, mirá qué bárbaro. Dice, pero había una diferencia, y es que cuando pensaba en las cosas del mundo, ello le producía de momento un gran placer, pero cuando hastiado volvía a la realidad se sentía triste y árido de espíritu. Por el contrario, cuando pensaba en la posibilidad de imitar la austeridad de los santos, no solo experimentaba un intenso gozo, sino que además tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría. El efecto que producía era distinto. Uno lo dejaba, como dice, con alegría, alegre, mientras que el otro lo dejaba hastiado, decía él. De esta diferencia, él no se daba cuenta, ni le daba importancia hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo. Entonces, ¿qué efecto produce en mí? Segundo criterio para discernir. Y el tercero, mañana lo retomamos, si no demasiado rápido, discernir por el sentido religioso. ¿Hacia dónde me lleva esa emoción? ¿Me acerca o me aleja de Dios? Ayer me pasó con un seminarista. Me dice, padre, te fuiste y a hacer la tanda de mes y me vino el problema. Dice, me vino una tristeza que nunca había experimentado. Yo le escuchaba y me dice, pensando en mis pecados. Bueno, yo pensé, bueno, pues una gracia, qué sé yo. Un chico con una vida bastante ordenada, ¿no? Y me venía y pasó un día y venía otro día y otro día. Pero fíjense, hizo el discernimiento este chico. ¿Hacia dónde lo llevaba? Dice, empecé a pensar que Dios no podía perdonarme mis pecados, que no tenía salida. ¿Hacia dónde lo llevaba? Lo llevaba hacia la desesperación. Un pensamiento que podía ser bueno en otra persona. ¿Hacia dónde me lleva? 3 criterios de discernimiento. Fui un poco apurado, pero bueno, mañana lo vamos a, para que lo vayan meditando, lo vamos a retomar y lo vamos a ver más concretamente. San Ignacio le voy dando elementos concretos como para cómo ayudar en un discernimiento, cómo ayudarse uno en el discernimiento. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mañana entonces nos encontramos. ¿A qué hora es? Parece que está el programa.